En la cadena SER, cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina. Roma, Palacio Apostólico Vaticano, año 1503, 18 de agosto, y una calorina de esas húmedas y pegajosas típicas romanas. El Papa Alejandro VI agoniza en uno de los exclusivos aposentos de los Borgia. De hecho, ya puestos a agonizar, agoniza tanto que casca. El Papa no había terminado de exhalar su último aliento cuando la mayoría de parientes y allegados estaban saliendo por pies de Roma. A los Borgia y sus partidarios no les cabía un enemigo más en el cuerpo, y sabían que en cuanto desapareciera el poderoso Alejandro VI, sus pescuezos no valdrían un duro. Y sí, como no estaban las cosas para hacerse los tontitos, allí sabían perfectamente lo que era un allegado. Por eso los que lo eran sabían que tenían que largarse y los que los buscaban sabían a por quién tenían que ir. Y tantas prisas tenían por salir huyendo que allá se las apañara como pudiera el cadáver del sumo pontífice. No hubo quien lo velara, ni nadie que quisiera dirigir el oficio de difuntos. A duras penas se encontraron voluntarios para enterrar, y pagando, aquella piltrafa de papa que alguien describió con las siguientes palabras: la cara está negruzca e hinchada, la lengua, duplicada en su volumen, sobresale de la boca. Está monstruoso y horrible, negro como el diablo. O como repetía aquella dama que se hacía la finolis en todos los velatorios del pueblo, hay que ver lo que semos y lo que nos convertemos. Ayer presonas y hoy estautas. Gonna pack up all my care and woe. Here I go singing low. Bye, bye, blackbird. Well, somebody waits for me. Sugar, it's sweet. La anterior descripción del estado del cadáver de Alejandro VI la recoge el historiador francés Ivan Cloulas en su libro Los Borgia, fama e infamia en el Renacimiento. Y de esto va la cosa, de que con los Borgia se cumplió eso de cría fama y échate a dormir, y de que se les inventaron más infamias de las que acumulaban por méritos propios. Es decir, los Borgia, cierto que tenían más peligro que hacer puenting en una pirámide, pero tampoco eran ni mejores ni peores que sus enemigos. Era el mercado, amigos. No hicieron nada que no hicieran los demás. Toda la jerarquía eclesiástica de aquellos siglos renacentistas se ajustaba a las costumbres de la época. Corruptos, ambiciosos, sin escrúpulos, asesinos si se terciaba, porque o comías o te comían. Todas las familias nobles intentaban encajar a sus miembros como obispos o cardenales para intentar llegar a papa como fuera y a costa de lo que fuera, para convertirse en el dueño del cortijo y asegurarte territorios, poder, fortuna, lujos, novias. Pero esta ambición era igual para todos. Los Borgia, en general, y los papas Borgia en particular, eran tan sinvergüenzas como el que más, pero también fueron más hábiles y más negociantes. Y si a eso le añadimos que eran los extranjeros, unos advenedizos aragoneses que decían, eso les trajo más envidias y más enemigos. Dicho lo cual, que los Borgia, como los de la Rovere, como los Piccolomini, como los Medici, como los Orsini, eran los mismos perros con distinto collar, y a todos les importaba un bledo Dios y la religión. Esas solo eran, siguen siéndolo, las excusas para mantener el negocio y el poder. Uy, lo que ha dicho, sí, lo sabe todo el mundo, menos los que tienen órdenes de no pensar ni cuestionar nada de lo que se les dice. Así ha sido desde el momento en que pusieron en marcha la multinacional. Bill Gates empezó en un garaje y el Vaticano en un pesebre. A partir de ahí, uno y otro han hecho lo que debe hacer cualquier buen empresario: crecer, expandirse, colocar el producto, cumplir objetivos de negocio y ganar pasta. La Rosalía, que jo sé que no és culpar ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color verd, però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. Los Borgia son una familia fascinante, una estirpe que supo maniobrar para ascender social, política y económicamente. En el reino de Valencia, perteneciente a la corona de Aragón, eran una familia noble de medio pelo, pero caray, cómo despegaron.
tuvieron tanta habilidad para maniobrar e intrigar que pasaron de ser los Borja de Játiva a los Borgia en Roma y se hicieron con la titularidad de 2 papados. También hubo 12 cardenales Borgia, pero bueno, esto no tiene tanto mérito porque una vez que eres papa ya nombras a quien quieres, lo que quieras. El primero de los papas Borgia fue Alfonso de Borja, que ocupó el papado con el nombre de Calixto III. No nos entretenemos con él porque de aquí a un rato viene Jesús Pozo con su invitado, con el historiador Javier Mas, que explica precisamente más y mejor el meteórico ascenso de Alfonso de Borja al papado. Hablando de meteoros, Calixto III fue el que excomulgó al cometa Halley y le ordenó estamparse contra Constantinopla. Menos mal que el Halley pasó de largo y pasó del papa, porque si no revienta la cristiandad entera. Nos vamos a centrar más en el otro figura, en su sobrino Rodrigo, el que reinó como Alejandro VI. Mucho más jugoso, ¿dónde va a parar? Pero bien es cierto que si Calixto III no hubiera alcanzado el papado, no podría haber enchufado a su sobri favorito, y Rodrigo no habría llegado a donde llegó. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Y otro, por cierto, para que vean que la mala fama de los papas se la han ido ganando ellos a pulso. Todos hemos oído hablar del nepotismo, que es lo mismo que el enchufismo. Entra en el ámbito de la corrupción, porque el nepotismo es colocar a los parientes en empleos públicos o facilitarles concesiones saltándose el curso legal. ¿Y de dónde viene la palabra nepotismo? Viene de nepote, y solo hay que irse al diccionario para comprobar que nepote significa sobrino, pariente del papa. El nepotismo lo inventaron los papas, y si ellos son los representantes de Dios en la tierra, es fácil imaginar la catadura moral de su jefe. Calixto III fue papa durante 3 años, y en ese tiempo no dabas un paso por Roma sin cruzarte con algún Borgia, ni encontrabas un alto cargo que no se apellidara Borgia. Madre mía la cantidad de ellos que enchufó, y cómo se forraron. A la misma velocidad que prosperaba la saga, fueron aumentando los enemigos, que los llamaban, con todo el desprecio, los catalani, para insistir en su condición de extranjeros. Y eran valenciani, no catalani. Es que les sentó fatal a los de la tierra, ¿eh? Tengan en cuenta que Calixto III y luego Alejandro VI fueron los 2 únicos papas no italianos del Renacimiento. Así que cuando Calixto III murió, dijeron, a por ellos, y a por ellos que se fueron. Alguno murió, pero con el que no iban a poder era con Rodrigo, porque era más listo que el hambre, un gran diplomático y un político muy previsor. Rodrigo Borgia había calculado con tiempo que podían venir maldadas y para eso tejió una red de amistades y de alianzas que no solo le libraron de ser perseguido, sino que le dieron protección. Y es que Rodrigo Borgia era un señor del Renacimiento de los pies a la cabeza. No crean que llegó al papado de inmediato, no. Entre su tío Calixto III y él hubo 3 papas, y con todos ellos mantuvo unas relaciones excelentes y se hizo imprescindible porque tenía una enorme capacidad negociadora. Y claro, su momento tenía que llegar y llegó. Fue en 1492. Menudo año, ¿eh? No pudieron pasar más cosas. Colón llegó a América, los reyes católicos expulsaron a los judíos, se completó la conquista de la península. La conquista, no la reconquista, nunca existió la reconquista. Y como éramos pocos, Rodrigo Borgia accedió al papado con el nombre de Alejandro VI. Sus hijos no sabían cómo llamarlo, papá o papá. Porque cuando Alejandro VI fue papa, ya había sido papá de 5 churumbeles y todavía sería papá de otros 5 más. El papa Alejandro VI con las amantes era un no parar. Nunca han corrido con tanta alegría los chiquillos por el Palacio Apostólico Vaticano como cuando en la etapa de cardenal y papa estaba Rodrigo Borgia. Aquello parecía una guardería. Y encima, además de agarrarse a las faldas de mamá, también podían agarrarse a las de papá. Boss man, can't you hear me when I call?
boss man. Can't you hear me when I call? Can't you hear me? Hablar del pontificado de Alejandro VI sería meternos en terrenos políticos y, bueno, quizás un poco peñazos. Pero podemos resumirlo diciendo que hizo lo que tenía que hacer. Era un jefe de Estado en el Renacimiento y ejercía su poder dictatorialmente. La diferencia con otros tiranos de otros territorios es que, bueno, los papas siempre pueden poner a Dios como excusa. Con inventarse que actúan en su nombre, listo. Y Alejandro VI, como jefe de Estado, hizo cosas, según los historiadores, que estuvieron muy bien hechas. Saneó la economía de la Santa Sede, dinamizó la ciudad de Roma, mejoró la seguridad ciudadana, manejó muy bien la política exterior, convirtió en una potencia a los estados pontificios. Pero hablamos de una época en la que las cosas no se conseguían dando los buenos días y pidiéndolas por favor. Había que intrigar, traicionar, había que ordenar, nombrar, destituir, amenazar. En resumen, que como gobernante era el puto amo, era un máquina, el boss, un pantera, como dice Maldonado de Buenafuente. Y la religión, para Alejandro VI, solo era el medio para conseguir, mantener y aumentar su poder. La espiritualidad, Dios y la doctrina le importaban tres mojones. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. Y tampoco es cierto, a decir de los que saben, ni los cotilleos esos que dicen que cometió incesto con su hija Lucrecia, mentira, ni los envenenamientos que se le atribuyen. Rodrigo Borgia nunca envenenó a nadie. Sí ordenó quitar de en medio a algunos, pero bueno, con métodos menos sutiles que el veneno. Las leyendas urbanas son más bien cosa de la literatura, de las pelis y de la tele, que recogen el vivoreo que había en Roma contra la familia de los Borgia. Y como no hay ni bien ni mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista, tarde o temprano las cosas tenían que empezar a ponerse de culo para Alejandro VI. Demasiados enemigos, demasiados frentes abiertos dentro y fuera de los estados pontificios. Mantener el equilibrio en la política exterior era muy complicado, porque tu aliado de hoy podía ser al día siguiente aliado de tu enemigo. Y la política interior era igualmente muy estresante, porque a los Borgia se la tenían jurada casi todas las grandes familias nobles. Pero sus enemigos se debieron de quedar con las ganas de cargárselo. No pudieron. Al final, con el Papa Alejandro VI acabó un mosquito, el que le transmitió la malaria. ¡Qué cosas! Pensaron algunos que, dado el estado del cadáver, había sido envenenado, pero no. Les recuerdo la descripción del principio: cara negruzca, lengua hinchada fuera de la boca, negro como el diablo. Pero eso no era producto del veneno, era consecuencia de que fuera 18 de agosto. La mezcla de la enfermedad con el aplastante calor de Roma dejó al Papa hecho un Cristo. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. Cuando corrió la noticia de que Alejandro VI estaba con un pie en el otro mundo, también despertaron las ganas de venganza. Y los más cercanos, parientes incluidos, mientras daba sus últimas bocanadas de vida, le decían eso de «Alejandro, sé fuerte», y salían pitando. Al Papa le tomaron confesión deprisa y corriendo, sin tiempo para escuchar tanto pecado, y la extrema unción igual, a toda leche, que al que se la dio se le entendía menos que a Antonio Ozores. Su hijo, el célebre César Borgia, se ocupó de organizar un funeral más o menos decente, pero también con prisas porque sabía que iban a por él. Pero bueno, para él también lo primero era lo primero. Se fue a donde se guardaba el tesoro pontificio y rapiñó los 300.000 ducados que había. Después maniobró precipitadamente para que el cónclave inmediato a la muerte de su papá, el Papa, eligiera un pontífice colega de los Borgia y que no hiciera pupa a la familia. Y salió elegido, por arte de birlibirloque, Pío III, que, vaya leches, duró 26 días en el papado, casi menos que Juan Pablo I. Oficialmente ninguno de los dos fue envenenado. Oficialmente. Pero ¿quién se puede creer a estas alturas la palabra de la Iglesia? Ahí fue cuando se hizo con el papado uno de los acérrimos enemigos de los Borgia, el Papa Julio II,
más bicho que Alejandro VI de aquí a Lima, pero también dentro de lo previsto entre hombres de Estado en aquel loco renacimiento. Julio II fue el que dijo en público que Rodrigo Borgia era marrano, circonciso e catalano. ¡Hala, venga! ¡Qué obsesión tenían en Roma contra los catalani! Que era valenciano, hombre ya. Que Julio II llegara papa era muy mala noticia para César Borgia en particular, que tuvo que huir para salvar el pescuezo y para la memoria de los Borgia en general, que así han quedado para la historia, pringando. Y pringando siguen 5 siglos después. Si en el firmamento poder yo tuviera, esta noche negra, lo mismo que un pozo, con un cuchillito de luna lunera, cortaría los hierros de tu calabozo. Para conocer los detalles de cómo los 2 papas Borgia siguieron siendo maltratados y mirados con desprecio por la propia Santa Sede, hay que esperarse al cuento final, porque esa historia nos la van a contar sus tumbas, pero eso al final. Porque hemos dejado a Alejandro VI hinchado, negro como el diablo y más solo que la una en los aposentos de los Borgia en aquel caluroso agosto de 1503. Si fue difícil encontrar quien lo confesara y le diera la extrema unción, lo de localizar voluntarios para enterrarlo casi se convirtió en misión imposible. Los velatorios de los papas tenían su protocolo y se tomaban su tiempo para realizar unos funerales ostentosos, pero con Alejandro VI, ¿para qué? Por la capilla ardiente no pasaba nadie, porque nadie quería ser relacionado con los Borgia, y encima aquello olía que mareaba, así que ¿para qué esperar? Había que enterrarlo cuanto antes. Vale, ¿pero quién lo entierra? ¿Y en dónde? Finalmente aparecieron 6 mozos que a la fuerza se encargaron de llevar a una capilla del Palacio de los Borgia el cuerpo de Alejandro VI. Siguiente problema. El papa estaba tan hinchado que no entraba en féretro alguno, así que despojaron el cuerpo de todo lo que abultaba, incluido el gorrito, y encajaron el cuerpo a empujones. Nadie encendió una vela y nadie dedicó un rezo por el alma del papa. Alguien escribió en la época que en cualquier pueblucho cualquiera hubiera hecho un entierro más honorable para la esposa enana de un cojo deforme. Hombre, tampoco es eso. La frase es de lo más desafortunada, pero bueno, sitúenla en el siglo XVI. Y hubo más problemas. Se abrió la veda contra los Borgia y los romanos se levantaron en armas, con lo cual no hubo oportunidad de enterrarlo en la iglesia prevista hasta varios días después. Sin embargo, cuentan las crónicas como si fuera una buena noticia que pese a los disturbios, los romanos no profanaron el cadáver. Evidentemente, si no había Dios que se acercara. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por las venas, pena, con la fuerza de un ciclón. Historias con sonido. Cara A, con Emma Vallespinós. Llega la primera historia con sonido de hoy, nuestra cara A. Hola Emma, ¿con qué empezamos? Hola Nieves, pues hemos juntado 3 ingredientes muy Borgia: familia, traiciones y ganas de venganza, a ver qué nos salía, y el resultado ha sido Oasis, la banda inglesa que saltó a la fama a mediados de los años 90 con el disco Definitely Maybe. La banda estaba liderada por 2 hermanos, empezamos mal, Liam y Noel Gallagher. Lo suyo fue mal desde el principio, peleas, broncas, desencuentros, llegaron a pegarse encima del escenario, a darse plantón en conciertos, a insultarse en redes sociales. Noel dejó la banda en varias ocasiones, la definitiva en 2009. En una entrevista años después le preguntaron ¿cuándo supo que todo había terminado? Y contestó que al final del último concierto pensó que le follen a ese imbécil y que aquella fue una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida. Nos quedamos con uno de sus mejores temas, el Live Forever, que incluía su primer disco. Y eran hermanos, no quiero pensar si hubieran sido cuñados. La escuchamos. Maybe I don't really wanna know how you got and grows, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Well, maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me, we see things I'll never see. You and I are gonna live forever.
Cualquier tiempo pasado fue anterior. Con Nieves con Costrina. Y sonó la trompetilla. M'aclame a tu, mare de terra sola. Arrapa els teus genolls amb ungles brutes. Invoca un home secreta consigna. Mare de pols, segresta d'esperança. Decíamos antes que durante el precalentamiento, antes de saltar a la cancha como papa titular, Rodrigo Borgia se convirtió en la mano derecha para los 3 pontífices que trabajó. Demostró ser un estupendo negociador porque, también ha quedado dicho, fue un hábil político. Barría para casa, sí, pero eso no se le puede reprochar. Y como valenciano que era, echó un cable a su corona, a su rey, a Fernando de Aragón, al católico, casado con Isabel de Castilla, la católica. Porque ya saben que a los reyes hay que ponerles un adornito calificativo para definir justo lo que no son. Ni el más tuerzo de Fernando VII fue el deseado, porque era más malo que un dolor, ni Felipe II era el prudente, porque a insensato y manirroto no lo ganaba nadie, ni los católicos eran católicos porque se saltaban su propia moral día sí y día también. Eran unos católicos de pacotilla, tan de pacotilla que fueron excomulgados. Isabel y Fernando eran 2 pedazos de pecadores, capaces de cualquier cosa con tal de asegurarse el poder. Por eso necesitaban casarse, para unir fuerzas y plantar cara a las noblezas enemigas de sus distintas coronas. Como Isabel y Fernando eran primos, para casarse necesitaban una dispensa papal que se lo permitiera. Y como el permiso del Papa no llegaba, porque no se lo querían dar, lo falsificaron. Sí, niños y niñas, los reyes católicos de los que os hablan en el cole eran unos tramposos que se pasaron por el forro al Papa y a Dios. Falsificaron el documento necesario para poder casarse, se saltaron a la torera sus propias reglas y fornicaron. ¡Hola! 2 o 3 años después de sentenciar la excomunión, en los que Isabel y Fernando no dejaron de dar la turra a Roma para que se la anularan, el cardenal Rodrigo Borgia fue el que finalmente consiguió, con sus buenas dotes de árbitro, que el Papa levantara el castigo a los reyes de Castilla y Aragón. Por supuesto, el Borgia sacó tajada de su mediación, porque por donde pasaba le iban debiendo favores. Y no fue esa la única vez que sacó las castañas del fuego a Fernando de Aragón. Hubo otra ocasión en la que estuvo a punto de caerle encima al rey otra excomunión. Y esta vez, Rodrigo Borgia la frenó en seco. Así que, a ojo de buen ateo, esta pareja, de los 10 mandamientos, se debieron merendar pues unos 6 o 7, sin pestañear. Los reyes católicos, Y todavía hay por ahí un grupo de fanáticos perturbados intentando beatificar a Isabel la Católica, pero que estuvo excomulgada, criatura. ¿Qué fumáis? Contarte el arte. Ana Valtierra. I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our heads. We share a shelter. En un programa tan renacentista como este, si sobra donde elegir, digo yo, es en los asuntos artísticos. Y la que elige, porque es la que sabe, es Ana Valtierra, nuestra doctora en Historia del Arte. ¿Qué nos traes, Ana? Cuéntanos, sin piedad. Hola, Nieves, con mucha piedad vengo hoy. Vamos a hablar de una escultura muy conocida, efectivamente, dabas la pista, la Piedad de Miguel Ángel. Esta obra no solo se hizo siendo Papa Alejandro VI, sino que en la época se llegó a decir que el rostro de María estaba inspirado en el de Vanozza Catanei, que era, como sabes, amante del Papa. También se rumoreaba, dicen, como decías hace un ratito, que para hacer el Cristo yacente se inspiró en Juan de Borja, hijo de ambos. Esto es curioso, porque en la época el rostro de Vanozza Catanei, madre de 4 de los hijos de Alejandro VI, toma ya, se usó a menudo para representar a María. ¿Qué digo yo, Nieves, así sin pensar mucho, que esta señora de virgen tenía poco y de casta pues mucho menos, ¿no? Pero bueno, en fin, era una buena manera de hacerle la pelota a un papa que era de huevera fácil. Ahí que tenemos pues a Miguel Ángel con tan solo 23 años esculpiendo una de las obras más icónicas de toda la historia del arte.
Oye, es alucinante que hiciera lo que hizo con solo 23 años, es increíble. Sí, efectivamente, casi nada. Con razón le llamaban el divino, aunque hay que decir que es cierto que era un genio, pero también que detrás de cada obra había muchas horas de trabajo, lo que sabemos por la gran cantidad de bocetos que conservamos de él. Él hizo pintura y arquitectura, pero se consideraba a sí mismo escultor, lo que explica que tan joven pues ya fuera capaz de hacer algo así. Sobre esta obra, Vasari, que escribió una vida de los artistas en el siglo XVI, decía que no se la podía superar ni en composición ni en finura, y que resumía el valor y toda la fuerza del arte. 23 años, insisto, Nieves, que tenía Miguel Ángel, y le dicen que resume todo el arte, así, sin más, ¿no? Bueno, es normal que se le subiera un poco a la cabeza, o mucho, y que tuviera el mal genio que tenía. Aún así, sus clientes se lo pasaban por alto con tal de contar con sus servicios. No me extraña. ¿Y quién le encargó esta obra? Pues le contrató en 1498 el cardenal Villers, que era embajador de Francia en Roma. Le dio pequeños adelantos económicos para que pudiera comenzar a trabajar cuanto antes, y lo maravilloso es que conservamos las cuentas de lo que iba haciendo con el dinero. Por eso conocemos detalles tan maravillosos como que con uno de esos pagos compró un caballo y se fue a Carrara, a los Alpes apuanos, a seleccionar personalmente la piedra para hacer la escultura. Bueno, en Carrara había unas famosas canteras de mármol usadas desde la Edad de Bronce y muy apreciadas por la gran calidad del mármol, que es blanco con tonalidades azul grisáceas y de grano muy fino que parece harina. Y en época romana era muy famoso y se utilizó para las casas y las obras públicas, algunas muy célebres, como el Panteón de Agripa o la Columna de Trajano. Así que ahí tenemos, Nieves, a Miguel Ángel, joven, a caballo, yendo a comprar piedra, pues siguiendo la estela de sus ancestros romanos. Caminito de Belén. Sí. La Piedad es una de las obras más conocidas del mundo, porque casi todos la tenemos en la retina, ¿no? Yo creo. Pero bueno, cuéntanos tú, descríbela como solo tú sabes, Morena, que a veces las cosas no solo hay que verlas, hay que mirarlas. Y esto es importante, exactamente, hay que saber mirarlas. Y quererlas, llamarlas, sí. Bueno, es la Virgen que sostiene en su regazo a su hijo muerto, al que acaban de descolgar de la cruz. La escultura se inscribe o está hecha en una forma piramidal, como una pirámide, que está muy equilibrada por el trabajo que hace con las telas, que lo que hace es pues, hacer un equilibrio y juegan un papel importantísimo las telas que van cayendo. Pero te voy a hablar de mi detalle favorito, o uno de mis detalles favoritos de esta escultura, que es la mano de la Virgen apretando el cuerpo de Cristo muerto. Y es importante este detalle porque acentúa la idea de que acaba de morir, es decir, se clava, todavía no existe, no ha aparecido el rigor mortis. Cristo acaba de morir. Es brutal este pequeño detalle lo que nos está diciendo solo con esto Miguel Ángel. Bueno, a pesar de ser un tema religioso, tenemos antecedentes de este tipo de representaciones en el mundo clásico. Por ejemplo, hay una copa ateniense que conocemos como Piedad de Memnón, hecha en el 500 a.C., que tenemos una imagen muy parecida, pero 1500 años antes, y Miguel Ángel todo esto lo conocía, que es, bueno, pues en este caso otra madre, Aurora, desgarrada por la muerte de su hijo Memnón, al que está sujetando. Es bastante curioso. Y nos habla de la genialidad de Miguel Ángel, porque este tipo de imágenes, Nieves, existían y el escultor las conocía. Por ejemplo, en el norte de Europa era bastante común representar a la Virgen entre lágrimas, llorando, bueno, pues, a moco tendido, como si fuera una madre terrenal destrozada por la muerte de su hijo. Sin embargo, en Italia en esos años no era habitual, y mucho menos representar a la Virgen con esa entereza. La Virgen de la Piedad de Miguel Ángel es una mujer extremadamente joven que no llora la muerte de su hijo. Hay que ver, de todas maneras, por algunas no pasan los años, ¿eh? Y es verdad que está jovencísima la Virgen, ¿eso por qué es? Bueno, es una de las cosas que más chocaron en la época, que la Virgen parece una adolescente, es decir, que si nos fijamos en la cara de Cristo y la de la Virgen, María incluso parece más joven que su propio hijo. Claro, esto es rarillo, ¿no? Sí, y si hacemos cuentas, pues nos salen peor todavía, porque si Cristo al morir tenía supuestamente 33 años, pues María, hombre, pues tendría que andar alrededor de los 50, poco arriba, poco abajo, ¿no? Y en esta escultura parece que tiene 15. Bueno, la explicación es maravillosa, nos la relata Condivi, que fue discípulo y biógrafo de Miguel Ángel. Este Condivi dice que
que cuando uno de los miembros del séquito del cardenal le reprochó al escultor que dónde se había visto una madre más joven que su hijo, Miguel Ángel respondió, así, poniendo la mano hacia la italiana, in paradiso. Sí, ¿no? Y me lo imagino con el gesto este típico italiano, in paradiso. Este in paradiso, con el que respondía Miguel Ángel, aludía a un verso de El paraíso de Dante Alighieri, donde se refería a María como Virgen Madre, hija de tu hijo. Es decir, que tenemos textos en los que se habla de la Virgen como hija de su hijo. Ya te he roto ya todo, ¿no? Sí, me va a explotar la cabeza a mí con esto, sí. Pero bueno, de todas maneras es un buen zasca el de Miguel Ángel. Bueno, fantástico. Sí. A ver, de todas maneras, Recreate un poquito. Cuéntanos qué es eso de hija de su hijo. Hija de su hijo, ¿no? Que es un poco extraño, ¿no? Bueno, la verdad es que es raro y trajo bastante cola. Y bastante graciosa, además, para mi gusto. Porque Vasari, que era quien decíamos antes que había hecho la vida de los artistas en la época, intentó, por supuesto, defender a Miguel Ángel, le admiraba mucho, diciendo, y abro comillas, aunque algunos torpemente dicen que había hecho demasiado joven a Nuestra Señora, no advierten ni saben que las personas vírgenes, sin ser contaminadas, mantienen y conservan largo tiempo la expresión de su rostro sin ningún tipo de mancha, mientras que los afligidos como Cristo ocurre lo contrario. Cierro comillas. Claro, esto casi te da la risa al leerlo, ¿no? Bueno, es decir, la virginidad, según esta persona, te mantiene joven y los disgustos pues te envejecen. Lo de los disgustos a mí me queda muy claro, Nieves, porque, bueno, pues el número de canas que me van saliendo con ellos, pero que eso de que la virginidad te mantiene tu rostro terso y sin arrugas es un poco raro, ¿no? Desde luego, si pensamos que Miguel Ángel se inspiró para hacer el rostro de esta virgen en Vanozza Catanei, la amante de Alejandro VI, que virgen, lo que se dice virgen, no era. Pues no. Además, hasta donde recuerdo, hablando de la piedad, la escultura está firmada, ¿no? ¿Cierto? Muy cierto, muy cierto. Además, no solo es que esté firmada, sino que, bueno, pues es casi la única obra firmada de Miguel Ángel. Parece ser, además, que la firmó a posteriori, cuando, una vez terminada, la vieron un grupo de forasteros lombardos que quedaron impresionadísimos por ella, y cuando preguntaron que quién había sido el escultor, les respondieron nuestro Gobbio de Milán. A Miguel Ángel esto, de que su grandiosa obra le fuera atribuida a otra, le sentó, bueno, a cuerno quemado, claro, imagínate con el orgullo que tenía él, ¿no? Así que entró de noche en la capilla y grabó su nombre en la cinta que cruza el pecho de la Virgen. Así, con nocturnidad y alevosía, cinceló Michelangelus Bonarotus Florent Faciebat. Vamos, que ni Gobbio ni de Milán, Miguel Ángel Buonarroti Florentino la hizo y le faltó añadiría mucha honra, leches, ¿sabes? Es lo que le faltaba, que ya no le cupo en la cinta, ¿no? Pero bueno, como ves, Nieves, hay muchas teorías. Yo soy más de creer que lo que rejuvenece es el sexo, no la virginidad. Así que, bueno, pues quizá por eso María tiene ese aspecto tan juvenil aquí, por la cantidad de sexo que tuvo Vanozza Catanei con Alejandro VI. Yo ahí lo dejo, como teoría. Sí, pero vamos, sí, yo te la compro, yo estoy de acuerdo contigo. Además, no hay más que fijarse en los habitantes de los conventos, lucen un cutis envidiable. Será por algo. Gracias, Cierto. Ana. Estupenda masterclass artístico-sexual. Gracias, Nieves. El invitado, con Jesús Pozo. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Turno de Jesús Pozo y de su invitado, que nos va a ayudar a entender a esta familia Borgia y sobre todo, ojo, a darle su sitio como gobernantes, ¿eh? Vamos a intentarlo y vamos a romper una lanza con nuestro invitado de hoy por los Borgia, los Borja en su origen valenciano, como ya hemos dicho. Se trata de Javier Mas, doctor en Historia Contemporánea, profesor universitario, escritor y estudioso de los Borgia. Yo creo que son de los personajes más atacados sin ningún fundamento. Sobre todo Rodrigo pretende realmente revolucionar la Iglesia, ¿no? Y que la Iglesia deje de ser, o Roma deje de ser vasalla de los señores que había alrededor, sobre todo de Francia y de los señores del entorno de Roma, los principados, etcétera. Y lo que pretende es hacer un Estado fuerte, hacer un Estado con un papado gobernante. Por eso el papel del hijo de César es tan importante para reconstruir los ejércitos pontificios que en algún momento llegan a ocupar toda la Romaña, etcétera. Hasta tal punto la figura de César es importante
que hay un momento en el que Fernando el Católico, se plantea si dejar los ejércitos de Italia al mando de César o al mando del Gran Capitán. Al final gana el Gran Capitán por el temor que le tenía el propio Fernando al ímpetu de César. Entonces yo creo que lo que hace Rodrigo realmente es tratar de limpiar la corrupción, que es de lo que le acusan y es mentira, tratar de limpiar del poder de las familias romanas sobre el pontificado, tratar de constituir un gobierno fuerte y tratar de ser independiente frente, fíjate, curioso, pero frente a Fernando, frente a España y frente a Francia. Y Milán, que en algunos momentos estaba al lado de Francia y en algunos momentos al lado de España. Y Javier Mas también reivindica la importancia de esta familia para el Renacimiento europeo. Quien catapulta el Renacimiento, quien da los primeros pasos para que el Renacimiento no solo sea importante en Roma, sino que llegue a Valencia, a Aragón, a Zaragoza, a Barcelona, incluso a Castilla, incluso a Sevilla, son los Borgia. Sobre todo Rodrigo, porque el reinado o el papado de Calixto es más bien breve. Da los primeros pasos en ese sentido, pero es más bien breve. Pero el de Rodrigo pues es brutal. Las estancias vaticanas son una reivindicación de las estancias vaticanas de los Borgia. Son una reivindicación del Renacimiento principal. El que le da el gran impulso a Miguel Ángel, al Vaticano, etcétera, es el Papa Borgia. El que da impulso a las nuevas construcciones con aires renacentistas que vienen de Roma en España es el Papa Borgia. Las catedrales de Sevilla, de cómo sufre un cambio, porque la catedral de Sevilla empieza siendo de un estilo, empieza siendo, entre comillas, gótica, ¿no? Y acaba teniendo un peso principal la influencia de los Borgia, la de Valencia, la de Zaragoza, en fin, es importantísimo, sí. Clarita como el agua, clara la explicación, sobre los logros borgianos. Más cosas de más. Pues que esta familia tiene una leyenda negrísima encima, por ejemplo, de que envenenaban compulsivamente. Se le acusa a Rodrigo sobre todo, se le acusa de envenenar cuando ninguno de sus enemigos murió envenenado. Es mentira. Y sin embargo, su sucesor, que es Julio II, sí que mató a gente envenenando, porque lo que era propio de los italianos y de los nobles italianos era utilizar el veneno. De hecho, los principales venenos que se expanden por Europa vienen de Italia. ¿Y hablasteis de Lucrecia Borgia, de la niña favorita de papá, el Papa? Porque a esta pobre le cayó encima de todo, pobre. Claro que hablamos de Lucrecia Borgia. Todo lo que se ha hablado de ella es mentira. Él dice que un bulo como el Vaticano de grande. La leyenda negra se la casca sobre todo de la Robert, que es Julio II. Sigo sin creerme realmente, porque no tiene ningún fundamento, no aparece en ningún lado, que hubiese cierta relación entre el padre o el hijo con la hija, con Lucrecia, con Lucrecia. Yo lo que creo es que lo peor que entonces se podía decir de alguien es que cometía incesto. Y lo peor de lo peor es que cometía incesto el padre y el hijo. Pero no se ha demostrado en ningún sitio que Lucrecia tuviese ningún tipo de relación. Y Lucrecia luego, una vez muerto su padre y su hermano, pasó a la historia como mecenas cultural, como una gran señora del territorio que estaba gobernando. Es decir, la serenidad y el temple que luego demostró Lucrecia pues no encajan para nada con una mujer sometida, violada o usada sexualmente o lo que sea. Yo creo que eso forma parte de una leyenda negrísima y que, insisto, se encarga de fomentar de la Robert. Y tiene razón, la verdad, porque ni Javier Mas, y hasta donde se sabe, ningún otro investigador ha encontrado evidencias de nada. Mucha envidia es lo que había contra esos extranjeros. Así es. Y llegamos ya a ese poderío de los Borgia gracias fundamentalmente a la corona de Aragón. Roma es Benedicto XIII. Entonces, Benedicto XIII maniobra para colocar o para someter Roma, porque en esos momentos estaba en lucha con Martín V, que era el Papa de Roma. Entonces, ¿en quién se apoya? En la corona de Aragón. Y en la corona de Aragón, ¿en quién se apoya? En María de Castilla. Entonces, a partir de ahí, todo va a ir encaminado a volver a controlar Roma. ¿Por qué llegan a Roma? Pues porque el poder político y económico de la corona de Aragón era potentísimo. Ten en cuenta que Alfonso el Magnánimo está luchando en África para establecer un puente para conquistar Nápoles y lo logra. Pero es que además tiene posesiones en Grecia
Es decir, que el comercio mediterráneo en esos momentos era dominio absoluto de la corona de Aragón. Y no existía otro reino u otra corona con ese poder y ese despliegue tan grande a lo largo de todo el Mediterráneo. No existía ninguna otra. Con un puerto principalísimo que era Valencia, pero principalísimo. Es el que vertebra todo ese comercio en el Mediterráneo. Joder. Oye, ¿te contó algo más el profesor sobre María de Castilla, reina de Aragón, ese fascinante personaje tapado por la historia? Pues Javier Mar cree que con ella se ha exagerado incluso su debilidad física y mental, sobre todo, como casi siempre, en beneficio del marido. La diplomacia por antonomasia, que es María de Castilla, se rodea de diplomáticos de gran altura como Alfonso de Borja, que es el diplomático principal de toda su corte, que es lo que le permite luego esa diplomacia, esa negociación. Al final, María lo que desarrolla es una capacidad de negociación brutal, y lo que hace esa negociación es poder conquistar Roma, y va metiendo poco a poco a sus peones, por llamarlo de alguna forma, en todas las instancias. De María se dice pues que era fea, que tenía viruela, que era de extremada delgadez, que se mareaba, que tenía ataques de epilepsia. Vamos a ver, una mujer con todos esos problemas es incapaz de gobernar con la firmeza con la que gobierna una corona de Aragón, que era la más importante. Es incapaz de montarse a caballo e ir hasta Jadraque para poner paz. Es incapaz de tener el movimiento que tuvo por todo el reino para tratar de establecer justicia. Es incapaz de imponerse a la nobleza como se impuso. Entonces, yo creo que eso fueron los historiadores posteriores los que abundaron en esa idea de la débil y enfermiza, en contraposición al guapo y guerrero de Alfonso. Comprendido, ¿no? Vamos terminando con una curiosidad que me contó Javier más sobre Alfonso de Borja, Calixto III, y el más desconocido de los genios Borgia. Con respecto a los Borgia, que la gente pasa un poco desapercibido, sobre todo del primer papa Borgia, que es Calixto III. Y nunca nadie ha hecho un estudio, los papas eligen los nombres por alguna razón, ¿no? Y nunca nadie ha exhibido exactamente por qué Calixto III elige el nombre de Calixto, cuando posteriormente han habido, yo creo que ninguno, y anteriormente solo hubo dos, ¿no? Y es que el nombre trata de asemejarse al cáliz, el Santo Cáliz, que es el Santo Grial, que es la gran reliquia de la cristiandad que estaba en posesión de la Corona de Aragón, del Reino de Valencia, del Obispado de Valencia, de la Catedral de Valencia, es decir, de Alfonso Borja, de Alfonso Borgia, que es quien va a ser Calixto III. Es decir, él estaba diciendo, no solo llego aquí como poder, sino que además me respalda la principal reliquia de la cristiandad. Calixto. Qué listo, Calixto. Sí. Y qué bien se explica Javier Mas. Gracias por vuestra conversación, Jesús. Bueno, y si alguien quiere conocer más y mejor a la sorprendente reina María de Castilla, de la que hemos hablado solo un poquito, invisibilizada durante 5 siglos, Javier Mas tiene publicado un thriller medieval, una novela entretenidísima que fue finalista de los premios Hispania de novela histórica, que está centrada en ella, ¿no? María de Castilla, la reina que luchó por el sueño templario, se titula. Lo dicho, Jesús, gracias y hasta otra. Adiós. Esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. El Papa Alejandro VI murió apestando. Quizás por eso su cadáver se libró de ser profanado y arrojado al Tíber durante los disturbios que se instalaron en Roma nada más producirse su muerte. Pero tampoco eso sería excusa para que este hombre lleve 5 siglos siendo tratado como un apestado. Porque no es lo mismo ser un apestado que apestar. Igual que no es lo mismo tener un balcón en la calle Claudio Cuello que coger a Claudio del Cuello y tirarlo a la calle por el balcón. Roma está plagada de papas muertos y no todos están donde nos hacen creer que están. Muchos bajan a las grutas vaticanas y se piensan que allí tienen a todos los papas clasificaditos y bien archivados. Pues no, porque ni están todos los huesos que son de papas, ni son de papas todos los huesos que están. Ni se imaginan el desbarajuste de huesos que tienen ahí abajo, aunque el turista se crea que todo está superordenado. De eso nada, pura apariencia, porque eso se les da bien, aparentar. Voglio cantare per te che sei la mia ossessione.
viaggiare indietro nel tempo e conoscere Napoleone e camminare un po' scalzo sull'asfalto quando piove. Si voglio bere, litigare, fare pace, poi volare con te. Cuando uno entra en San Pedro del Vaticano hay una gran placa de mármol donde están grabados todos los nombres de todos los papas desde Pedro hasta el último, Juan Pablo II, todos inscritos en perfecto orden de muerte. Ya saben que los católicos van por su papa número 266, aunque como últimamente se han vuelto muy extravagantes, resulta que lo eligieron sin que se hubiera muerto el 265. Al menos seguía vivo, como se suele decir, al cierre de esta edición. Y más extravagante será cuando tengan que organizar los funerales de uno de los dos papas mientras el otro sigue vivo. Será la primera vez en la edad contemporánea en la que un papa asista al funeral de otro. A lo que iba, que en esa placa están inscritos los nombres de 264 papas bajo una leyenda que dice «Sumos pontífices sepultados en esta basílica». Mentira, porque la mitad de los que dicen que allí están sepultados, pues no lo están. Unos, por no decir muchos, están más perdidos que Marco el Día de la Madre. Otros están repartidos por otros lugares de Roma. Y otros no están sencillamente porque el Vaticano no quiere que estén. O sea, que no veo yo la necesidad del Vaticano de andar engañando al personal diciendo que todos esos están ahí enterrados. Será otra metáfora. Ellos son muy de metáforas cuando no pueden ni quieren explicar algo. Y entre esos papas a los que el propio Vaticano repudia están los Borgia, más conocidos en Roma por sus nombres artísticos, Calixto III y Alejandro VI. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía, tú me diste la espalda. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas. ¿Cómo que toma? Bien es cierto que difícilmente los Borgia podían ser enterrados en la Basílica de San Pedro si la basílica no existía cuando ellos se murieron. Pero bueno, tan cierto como que los podrían haber trasladado después, como hicieron con otros muchos. Calixto III fue enterrado en una iglesia de Roma que se llamaba Santa María de la Febre, y cuando se murió Alejandro VI también acabó en la misma iglesia. Pero luego llegaron otros papas que se pusieron a construir como locos hasta que les salió San Pedro, y como la iglesia donde estaban los dos valencianos les estorbaba para levantar la basílica, pues dijeron, esta iglesia fuera, y los dos papas de dentro a tomar vientos, que se los lleven a otro sitio. Cuando San Pedro estuvo terminado y alicatado hasta el techo, se trasladaron muchos papas a sus grutas, pero no a los prójimos valencianos. Como eran los extranjeros, que les dieran. Los huesos de Calixto III y Alejandro VI, el tío y su sobri favorito, fueron reunidos e instalados donde todavía están, en la iglesia de Montserrat, la que en Roma se conoce hoy como Iglesia Nacional Española, y en donde enterraban hace siglos a los que llamaban naturales de la corona de Aragón. Y también fue a parar allí un rey al que los españoles no quisieron en España, Alfonso XIII, y al que su nieto, el campechano defraudador, nos lo volvió a encajar en el Escorial sin pedirnos permiso y con honores. Como pagaban los ciudadanos, siempre pagan los ciudadanos. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling its romance. Oh, the sin. Alfonso XIII murió en el Gran Hotel de Roma, en donde sufrió 10 años su exilio. En la Suite Royal, 300 metros cuadrados. Allí comía 2 carrillos y bebía de más. El Borbón le confesó al periodista César González Ruano, periodistas pelotudos peloteando a los reyes ha habido siempre y sigue habiendo. Por cierto, este periodista era el encargado de comprar los regalos para las amantes del rey. Bueno, pues Alfonso XIII le dijo a González Ruano que no entendía por qué sus conocidos se quejaban de los hoteles. Son mucho mejores que los palacios reales, decía el Borbón. Oh, hace falta tener muy pocos escrúpulos y ser un cara dura de marca mayor para tirarte viviendo a cuerpo de rey y presumir de ello con toda la pasta que has sacado, aprovechándote de España como si fuera tu empresa. En fin, el caso es que como en aquel 1941, año en el que murió, Alfonso XIII no podía ser trasladado a España, porque los españoles no lo querían, pero Franco tampoco, aunque luego el dictador y Juan Carlos hicieran colegas,
El rey expulsado fue enterrado allí, en Roma, en la iglesia de Montserrat, junto a los Borgia. Dentro del féretro de Alfonso XIII se metieron 50 saquitos con tierra de cada provincia española. En cada saquito ponía el nombre: Guadalajara, Coruña, Soria, Albacete, Girona, Valencia, como si alguien le echara de menos en alguna de ellas. Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Y juntos permanecieron los tres negociantes 40 años, hasta 1980, momento en el que el novio de Corina se trajo a su abuelo al Escorial y los Borgia volvieron a quedarse solicos en la iglesia romana de Montserrat. Y quede todo esto en la memoria porque tarde o temprano tendrá que morirse alguno de los dos papas que hay, y entonces volverá ese despliegue informativo a lo loco contando los funerales de los papas, cómo son las grutas vaticanas, que si los 5 féretros que encierran al papa difunto, que ya me dirán para qué 5, como si fuera a escapar, que si se les entierra así o asá, que si los papas españoles están aquí o allí. Y en mitad de esa infoxicación, algún medio volverá a confundir al personal diciendo lo que ya se dijo durante los funerales de Juan Pablo II, que entre todos los papas sepultados en las grutas vaticanas están los 2 españoles, los Borgia. Que no, mentira cochina, recuérdenlo. Y ya que hemos abierto la veda de los funerales de los papas, a ver si nos adelantamos a todos y dedicamos un cualquier tiempo a las extravagancias funerarias papales, que ni se imaginan hasta dónde dan de sí. El mejor guión de la mejor serie de Netflix no le llega a la suela del zapato a los peliculones que se llevan organizando en el Vaticano cada vez que tenían y tienen que enterrar a un papa. Madre mía la que montan. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. Historias con sonido. Cara B. Con Emma Vallespinós. Y vamos acabando. Como se dice después de una cena en casa, vámonos a la cama que esta gente tendrá que irse. Venga, va. Mira, con todo esto de los papás, hemos decidido acabar con un género musical a menudo vilipendiado por cursi, por ñoño, el de las canciones dedicadas a los hijos. En la vida de todo cantante con descendencia llega el momento de componer una canción para el hijo. Generalmente el afortunado es el mayor, porque los hermanos pequeños hacemos menos ilusión, esto es así. Es la versión artística de los tatuajes, ya sabes, con esa gente que se va como tatuando los nombres de sus hijos en la piel, ¿no? Que nunca sabes si es por amor o por mala memoria y te dan ganas de contarles que es menos lío si les dicen que les quieren o demostrárselo si ya quieren ir para nota. Lo bueno de lo malo es que siempre hay excepciones. Sí, las hay. Existen buenas canciones de padres dedicadas a sus hijos, como la que cierra hoy a este programa, el Forever Young de Bob Dylan, que compuso para su hijo, el mayor, claro, Jesse, y al que le desea que permanezca joven para siempre. Ay, qué bonito. Sí. Ay. Vamos a escucharla enseguida, pero antes les recordamos que este programa ha sido posible gracias a un equipo joven y lozano, Young Forever. Créanme cuando les digo que da gusto vernos. Sí. Estamos para comernos a todos. Jesús Pozo, Ana Valtierra, Emma Vallespinós, Pepe Rubio, nuestra técnico de sonido María Jesús Rodríguez y yo misma, Nieves con Costrina, que también he venido. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay May you grow up to be righteous. May you grow up to be true.
May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong, and may you stay forever young. Forever young. Forever young. May you stay forever young. May your hands always be busy, may your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful, may your song always be sung, and may you stay forever young.